quiero hablarle acerca de la Semana Santa. El domingo es Domingo de Ramos. El próximo viernes es Viernes Santo. El próximo domingo de arriba es Domingo de Resurrección. Y es importante que hablemos lo que pasó en la Semana Santa dentro del tiempo creado por Dios. Dentro del tiempo creado por Dios. Esos días fueron días que marcaron la eternidad. Dentro del tiempo establecido por Dios en la creación, el tiempo lo creó Dios. Dentro del tiempo creado por Dios en la creación, esos días marcaron la eternidad. Fueron tan importantes que marcó donde no hay tiempo, estableció un antes y un después impresionante. Y fue la semana en que Jesús se entregó. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Esta escritura es poderosa, tan poderosa que muchas sinagogas judías la prohíben leer. ¿Le suma el mango eso? Ustedes no se me queden callados en esta noche. Los viernes por la noche no es culto de silencio. Son muchos rabinos niegan leer el capítulo no les gusta leerlo porque con su religiosidad no aceptan a Jesús como el Mesías de Israel. Jesús es el Mesías del mundo entero, incluyéndolo a ellos. Ellos son los primeros que necesitan salvación. Pero vamos al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Mire, 700 años antes de Cristo, en Jerusalén, un profeta hablando esto. Nadie entendía lo que estaba diciendo. Isaías estaba adelantado a los tiempos, pero tal como lo profetizó en Jerusalén. 700 años después estaba sucediendo en Jerusalén. Vayan ahí conmigo, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Están leyendo conmigo? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. No fue que lo hirieron y le entraron a golpe. Es que había un propósito en el sacrificio. Aquí el profeta lo está diciendo. Oye, mira, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Me hacía Isaías profetizando esto en Jerusalén. Un judío, un profeta judío muy famoso, muy conocido, con una gran reputación, está profetizando esto en medio de su pueblo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted me está escuchando lo que estamos leyendo. Aquí el profeta está hablando de por qué la cruz, de por qué la muerte, por qué él, por qué más en él, más en él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca, no se defendió. Perdón.
Esto sucede el Viernes Santo. El jueves él estaba en la Santa Cena con sus discípulos. El viernes temprano de madrugada fue arrestado, fue juzgado por los líderes, por líderes religiosos y por líderes del gobierno. A las 8 de la mañana tempranito fue presentado ante el gobernador Pilato. Pilato era la autoridad de gobierno que tenía que aprobar la ejecución. Pilato tomó la decisión correcta. El gobernante a nivel mundial en la historia del mundo que tomó la decisión más importante fue Poncio Pilato. La decisión correcta fue la cruz, que lo crucificaran. Ahora, eso solamente lo entienden los que han nacido de nuevo, como usted, como yo, que tenemos el Espíritu Santo adentro que nos da revelación. Esto no lo entiende el hombre de carne y sangre, ni los religiosos con todo su sombrero y su barba. Esto solamente lo entiende lo que somos templo del Espíritu del Dios vivo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Esa mañana fue torturado a golpes y a latigazos. Poncio Pilato dictó la sentencia. Al mediodía del viernes fue clavado en la cruz. Agonizó 3 horas en la cruz. A las 3 de la tarde muere. Todo apurado. Todo fue rápido. Había otra profecía que hablaba que todo iba a ser rápido. Ese mismo día más tarde su cuerpo es puesto en una tumba. El próximo viernes tenemos una obra de teatro acá y vamos a estar haciendo memoria del Viernes Santo, y al final yo quiero orar por los enfermos. Vamos a hacer un culto de intercesión y de oración. Entregó Jesús su cuerpo por ti y por mí en la cruz. Él fue voluntariamente, nadie lo mató. Él era Cordero de Dios y era Dios. Solamente una palabra de él, todo el mundo caía en el piso muerto. Solamente él miraba al cielo y venían legiones de ángeles. En todo momento él era Dios, pero en todo momento él murió al yo para darte vida a ti. Y se entregó en la cruz para pagar por nuestros pecados. En la cruz, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Había rebelión. El hombre rebelde. El ser humano había caído en el grave pecado de rebelión. Hoy en día muchas personas cometen lo mismo. ¿Qué es rebelión? Mira lo que es rebelión. Es cuando el ser humano ignora el señorío de Dios. Ignora la autoridad de Dios. Ignora el poder del Creador. Y cuando el ser humano se piensa que somos como Él, y llegamos a creer que somos inclusive más que Él. Eso es rebelión. Rebelión es cuando nuestras ideas, nuestras palabras y nuestras conclusiones las ponemos por arriba de la palabra, de las ideas y de las conclusiones de Dios. Eso es rebelión. Si usted puede ver bien claro, el mundo opera bajo un manto de rebelión. Rebelión es usurpar el lugar que le corresponde solamente a Dios. Tú no eres quien tú dices que tú eres. Tú eres lo que tu creador dice que tú eres. Y no es hasta que tú encuentras quién tú eres en Él, en el que te creó, y tú eres quien tú eres de acuerdo a tu creador, que tendrás paz contigo. Rebelión es usurpar el lugar que solamente le corresponde a Él. Retamos su autoridad. Ignoramos sus comandos. Y queremos hacer nuestra vida a mi manera. A la manera que a mí me da la gana. Eso es rebelión. La rebelión es la fuente del pecado. El pecado existe porque hay rebelión primero. Pero el problema de la rebelión es que la rebelión establece maldiciones generacionales. La rebelión siempre tiene consecuencias. No podemos llevar nuestra vida ignorando al Dios que nos dio la vida. La vida no existía hasta que Dios habló y sopló su aliento de vida. Hasta que Dios formó un cuerpo y Dios sopló su aliento de vida, la vida no existía. La creación no existía hasta que hubo un creador que habló. Y a través de su palabra fue creando todo lo que usted ve, todo lo que existe.
y formó de la creación del barro, formó un cuerpo, porque Él es el Dios todopoderoso. Y a ese cuerpo sopló aliento de vida y comenzó la vida. La vida no viene de una evolución. Tú no existes porque tú te creaste, porque tú te diste vida. Tú existes porque hay un Dios que comenzó la vida y la vida continúa mientras Él diga que continúa. Y la rebelión es peligroso porque la rebelión establece maldiciones. No solamente en tu vida, sino en tus generaciones. Siempre trae consecuencias malas. La rebelión es la máxima expresión humana de ignorancia y de perversión. La rebelión estableció la perversión, estableció la corrupción y estableció el pecado. Lo contrario a la rebelión es someternos a Dios. Reconocer que yo no soy Dios, yo soy creación de Dios. Del polvo vine y al polvo vuelvo. Yo tengo que hacer la paz con mi Creador, reconocer que yo fallo, que soy pecador, que cometo errores y que necesito su gracia, su misericordia y su ayuda cada día. Lo contrario a la rebelión es someterse a Dios como la máxima autoridad, honrar a Dios con nuestra obediencia. Ahora esas dos palabras, no, eso no lo dicen en ninguna iglesia. En ninguna iglesia hablan de obediencia y de someterse. No, eso es, no hablan de eso, pero eso es exactamente lo que hay que hablar. O sea, lo contrario a la rebelión, espérate un momento. Yo no soy nada. Hay un Dios, el dueño de todo lo creado, el dueño de mí, el dueño de mi cuerpo también, el dueño de todo lo que yo soy, el que me dio la vida. Por lo tanto, como Él es el creador, Él es el dueño. Y yo tengo que honrar a este Dios, yo tengo que buscar, yo tengo que conocer y darme cuenta que sin Él me va mal. Yo no puedo ser rebelde, yo tengo que buscarlo, yo tengo que someterme a Dios. Pero déjame decirte una cosa, lo mejor que te puede pasar a ti es someterte a Dios. Donde mejor te va a ir es cuando Dios es Señor de tu vida, cuando Dios conduce tu vida. Cada vez que Dios aconseja y alguien le da acción a ese consejo, le va bien. Porque resulta ser que este Dios es buenísimo. Es tan bueno que se encarnó y se entregó a morir en una cruz para salvarte de la condenación, del juicio eterno. Mira lo bueno que es Él. Entonces, lo contrario a la rebelión es someternos a Dios. Él es nuestra autoridad. Vamos a obedecerle. La obediencia a Dios siempre es la antesala a milagros, a prosperidad. La prosperidad y los milagros que estaba hablando Isaías ahí, que Jesús compró en la cruz. La obediencia a Dios es la antesala para tomar esas promesas, para recibir esas promesas. La antesala a la prosperidad que Dios tiene para tu vida. No el dinero. Yo no estoy hablando de dinero aquí. El dinero no da prosperidad. El dinero no es prosperidad. El dinero no es prosperidad. Yo no estoy hablando de dinero. Yo estoy hablando de prosperidad que te da Dios, que te visita en cada esquina de tu vida. Tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, tu casa, tu negocio, tu carrera, tu ministerio, tus hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Donde está la prosperidad de Dios, hasta el gato está feliz en ese lugar. Yo estoy hablando de eso. Entonces, la antesala a la prosperidad de Dios, que Dios tiene para ti, que Jesús compró para ti, es obediencia. Es someternos a Dios. En la cruz, lo primero que Jesús dijo: déjame quitarle el poder de la rebelión aquí. Déjame quitarle el poder. Déjame traerle a ellos la habilidad de entender qué es rebelión. Déjame darle a ellos la habilidad de que un día que mi Padre envía al Espíritu y esté en mi iglesia, esa iglesia, porque está mi Espíritu, va a tener la revelación total y absoluta mía de lo que yo entiendo que es rebelión, para que el diablo no los confunda. Porque mira cómo el diablo confunde. El diablo confunde mucho en las universidades, en las películas de Disney. Ustedes no me dicen nada esta noche, pero por ahí voy.
El diablo confunde mucho con la música pervertida ese. El diablo confunde mucho. Entonces, como nosotros somos la iglesia y tenemos al Espíritu de Dios, tenemos revelación y no podemos ser una iglesia confundida. Tenemos que ser una iglesia plantada en la poderosa palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la rebelión? La rebelión es que tú creas tu propia verdad. Tú eres lo que tú dices que tú eres. Rebelión. Tú haces lo que a ti te da la gana. Rebelión. Tú creas tu propia moralidad. Rebelión. Tú dices que tú sabes más que Dios. Rebelión. Cuando la música se burla de Jesús. Rebelión. Cuando en las películas vienen a endoctrinar, ese es el espíritu de anticristo demoníaco. Y es hora de que la iglesia no se calle más. Dile al vecino, no me voy a callar nada, no me voy a callar nada. Entonces, en la cruz Jesús dijo, yo voy a morir porque es que la rebelión, ellos se van a dar cuenta de lo que es rebelión, porque ellos están ciegos. El príncipe de este mundo, Satanás, es muy bueno cegando. Es muy bueno. El hombre sin Jesús siempre es controlado y manipulado por Satanás. No, esa parte está bien buena, lo voy a repetir. Escríbelo en el Twitter, en lo que sea. El hombre sin Jesús, sea doctor, PhD, presidente, lo que tú quieras. El hombre y la mujer que no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador y no tiene el Espíritu de Dios en su vida, siempre es controlado, manipulado y engañado por Satanás. Siempre. Y Jesús va a la cruz a cancelar ese siempre. Hoy en día tú y yo tenemos la revelación de la palabra. No todo el mundo la tiene. Yo he estado hablando con doctores de la ley y con gente que hace conferencias grandes. Yo digo, pero ustedes no saben, tienen las narices puestas. No todo el mundo la tiene, because they don't have the Holy Spirit. Porque no tienen el Espíritu Santo. Tú y yo somos la iglesia, que somos el templo del Espíritu Santo. Tú tienes que entender bien lo que es revelación. Y tú tienes que entender bien lo que es rebelión. Tú tienes que entender. Lo primero que la cruz hace es, no, yo voy a cancelar la rebelión. Yo les voy a dejar saber lo que es la rebelión. Yo me voy a manifestar a ellos como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso. Cuando ellos oren en mi nombre, yo les voy a responder y ellos verán mi gloria. No van a tener excusa para ser rebelde, porque no solamente le voy a enseñar, sino me voy a manifestar y tendrán una experiencia de quién es el Dios creador de los cielos y de la tierra. That's the cross. Número 2, en la cruz los pecados. Solo hombre sin Dios, rebelde. El hombre que le da la espalda a Dios, rebelde. Y eso siempre nos llevará a la injusticia. El pecado tiene que ver con injusticia. El pecado tiene que ver con romper los códigos morales de Dios. Nuestro Dios es un Dios moral. Nuestro Dios es un Dios moral. Y el pecado hará que todo el mundo sufra. El que lo comete y otras personas también. Pecados es lo opuesto a la santidad de Dios, a su justicia, a su perfección. Es lo opuesto al orden. Dios es un Dios de orden. Cuando se rompe el orden de Dios es pecado. Cuando se crea injusticia es pecado. Cuando se rompe el código moral de Dios es pecado. El hombre rebelde no cree que hay pecado. El hombre rebelde no cree ni que hay Dios ni que hay infierno. El infierno es bien grande, para que lo sepa. Es bien grande, si hay un infierno. Entonces, en la cruz Jesús vino a cancelar las consecuencias del pecado. Vino a cancelar el engaño de la rebelión, la mentira de la rebelión, para que tú tengas entendimiento y experiencia. Entendimiento y experiencia de que Dios es Dios. Pero en la cruz Jesús vino a cancelar la consecuencia del pecado. El pecado siempre tiene consecuencias. El pecado maldice.
El pecado te hace esclavo. ¿Cómo te roban la libertad? Pecando. Donde hay pecado, no hay libertad. El pecado activa un mover demoníaco. Es lo que le da fuerza y autoridad al reino de las tinieblas. Existe Satanás con sus demonios bien organizados y bien unidos. Y donde hay pecado, ahí hay movimiento diabólico. Ahí hay movimiento demoníaco. Cuando en un territorio, generación en generación, hay pecado, por ejemplo, la idolatría, que levantan estatuas, levantan vírgenes y ponen vela, prenden vela, le ponen tabaco, le ponen dulce, se le arrodillan y le danzan y le piden que le quite el marido a la otra. Nadie dice nada ahí, nadie me dice nada, le piden eso. Y entonces la otra se le pone un collar, un sombrero blanco y te cobra $5,000 porque ella tiene poder del diablo para quitarle el marido a la otra. Pecado. Y eso activa poder demoníaco. La injusticia es lo que el diablo necesita para visitarte. El pecado es lo que los demonios necesitan para visitarte. El pecado te aleja de Dios y te desconecta del camino que Dios ha preparado para ti. Por eso Dios no te quiere pecando. Dios no te quiere pecando porque te quiere controlar. Dios no está en el negocio de controlar a nadie. Dios no tiene que controlar a nadie. Dios no te quiere pecando porque Dios te ama y porque Dios te quiere bien. Porque Dios te quiere bien, por eso no te quiere pecando. Entonces el pecado te aleja, te desconecta de aquello que Dios ha preparado para ti. El pecado contamina tu alma. Por eso si usted está soltero, los solteros denme un aplauso ahora, porque después que diga esto no me van a dar el aplauso. Démelo bien fuerte los solteros. Si usted está soltera, usted está soltero, usted no tiene que estar teniendo relaciones sexuales con nadie. De este lado me aplaudieron, acá no me dijeron nada. Porque el pecado contamina tu alma. Contamina tu alma. El pecado atrae más pecado. Uno trae otro, y cuando viene a ver estás bien hundido. Es progresivo. Y el pecado siempre te va a conectar con personas incorrectas, de influencia, de división y de destrucción. Jesús fue a la cruz para cancelar las consecuencias del pecado. Por eso cuando usted viene a Cristo, usted nace de nuevo. La Biblia dice que uno nace de nuevo. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú vienes a Cristo, ahí se activa el poder de la cruz, de lo que Jesús hizo en la cruz, de empezar a cancelar la consecuencia de tu vida pecaminosa, de las consecuencias de tu pecado, de empezar a limpiarte, de empezar a sanar tu alma, sanar tu corazón, de empezar a llevarte por nuevos caminos. Gracias a la cruz, gracias a Semana Santa, no somos destruidos por el pecado. Gracias a la cruz que pasó en Semana Santa, no somos más manipulados con la mentira de rebelión, con la ignorancia de rebelión. No somos dioses, necesitamos a Dios. Somos creación de Dios. Hay un Dios que sabe, nosotros no sabemos, pero Él sí lo sabe todo. No puede haber rebelión, no puede haber pecado. Gracias a la cruz tú y yo podemos superar toda rebelión. Tú y yo podemos superar todo pecado. Cristo te salva para limpiarte, para sanarte, para levantarte, para ponerte nuevas vestimentas, para llevarte una gloria superior. Cristo no te salva para dejarte en el fango, para dejarte en la mentira de rebelión del mundo. En la cruz, Isaías está hablando de nuestra paz. Esto habla de inseguridad, de guerra y de escasez. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, toda inseguridad de tu vida va a salir de tu vida. Que no tuviste un papá, eso no te va a afectar más. Que te engañó tu marido, eso no te va a afectar más. Que tú estás buscando aprobación de hombre en hombre en hombre, ya no tienes que ir de hombre en hombre en hombre, porque el Hijo de Dios que se hizo hombre y que resucitó como rey va contigo ahora, ya tú no estás más sola. Isaías dice que
que nuestra paz habla de la paz, de la inseguridad, de la escasez, cuando no sabemos qué va a pasar mañana, cuando estamos inseguros, la inseguridad y la falta de esperanza van ahí. Y no sabemos qué va a pasar mañana, el futuro incierto. Y también habla de pobreza. La pobreza es consecuencia de la rebelión y del pecado. Cuando habla de paz es la palabra shalom, que tiene que ver con provisión financiera. Cuando hay rebelión y pecado, tarde o temprano habrá escasez, habrán problemas. Puedes ganar mucho, que por aquí te salió todo y termina en deuda. Gente que gana $1 millón y tiene en deuda otro millón. Y yo le digo, pero ven acá, si tú estás ganando $1 millón al año, ¿cómo es posible que tú tienes $1 millón en deuda? ¿Dónde tú estás botando el dinero? Yo no sé, pastor, yo no sé. Pues tú tienes que nacer de nuevo, mano. Tú tienes que venir a Cristo, pero ya. Porque solamente en Jesús vendrá la paz que tú necesitas. Más nadie te puede dar paz. El dinero no te va a dar paz. Las mujeres no te van a dar paz. El alcohol no te va a dar paz. La fama no te va a dar paz. Tener un estadio lleno de gente aplaudiéndote como si tú fueras un súper no te va a dar paz. Lo único que te puede dar paz se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Más nadie. Más nadie. Y la paz habla del shalom. También tiene que ver con descubrir quién tú eres. Cuando tú descubres de verdad tu propósito, tu identidad, wow, tú te sientes chévere. Tú sabes para dónde ir. Ya no hay más inseguridad. Tu identidad te la da Dios. Tu identidad te la da Dios. No te la da el dinero ni tu apellido tampoco. Ni la aristocracia de tu tierra. Reprendo el diablo ese, alabado sea Dios. En Latinoamérica hay mucho eso, la aristocracia. Los apellidos tales y los apellidos más cuales. Mira, en el reino de los dioses no hay ninguna de esas estupidez, ¿ok? Tu identidad no te la da tu apellido, ni la cuenta de tu banco, ni los zapatos que tú te pones. Tu identidad te la da nada más y nada menos que el dueño del universo entero. Ese es quien te da tu identidad. Cuando Isaías está hablando de nuestra paz en la cruz, como cordero, está hablando de eso, del shalom. Tiene que ver con tu identidad, tu verdadera identidad, tu propósito, con la provisión de Dios. Dios es un Dios que provee. Y Dios es un Dios que da favor, que da gracia para prosperar trabajando. Trabajando. ¿Cómo que se prospera? Trabajando. Él es el Dios que nos da poder para hacer las riquezas. La riqueza la hacemos nosotros, con el poder que Él nos da. No robando, no mintiendo, no viviendo de ningún gobierno socialista del diablo. En la cruz, Isaías habla que fuimos curados. Toda la profecía de Isaías habla que fuimos curados. Esto habla de enfermedad, de heridas. Puede ser en la mente, puede ser en el alma, las emociones. Puede ser en el espíritu también. Y puede ser físicamente. Él es el Dios que sana. Y en la cruz, Él está derramando su sangre para establecer un pacto de gracia donde habla de rebelión, pecado, falta de paz y de ser sanado. Todo ese paquete tiene que ver con el pacto que Él hizo en la cruz. La cruz era una transacción entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre como el perfecto en justicia, Dios Hijo como el perfecto intercediendo. Y este fue el planteamiento. Yo pongo mi vida a cambio de lo de ellos. Mi sangre es pura e inocente, libre de pecado. Yo quiero sanidad para ellos. Yo quiero paz para ellos. Yo quiero que ellos entiendan lo que es rebelión. No los quiero más ignorantes. No los quiero más marionetas de Satanás. No los quiero más ignorantes. Dale revelación. Dale revelación. Y yo quiero que, está bien, somos pecadores, pero estamos bajo la gracia. Que el pecado no lo separes de ti. Que dale la opción de arrepentimiento. Que siempre que se arrepientan vuelvan a conectarse contigo inmediatamente.
Estaba haciendo tremenda transacción. En Mateo 27:45. ¿Están entendiendo? En Mateo 27:45. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera vez que Dios le llama a su Padre Dios. Nunca le había llamado Dios. Le llamaba Padre. Siempre le llamaba Padre. Pero esta vez le llama a Dios. Fue precisamente en ese momento que toda la consecuencia de nuestro pecado vino sobre él. Como la consecuencia de nuestro padre vino, de nuestro pecado vino sobre él, no teníamos un padre. La rebelión te desconecta de la paternidad de Dios. El pecado te desconecta del manto paternal de Dios. Dios no tiene hijos inseguros. Dios no tiene hijos inseguros. Entonces todo, cuando él dijo, Dios mío, ya no le llamó padre, porque en ese momento vino sobre él la consecuencia de la rebelión del hombre. La consecuencia del pecado, la falta de paz, la enfermedad, el hambre, la miseria, vino sobre él. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos tener paternidad de Dios si no es a través del pacto de la cruz de Jesús de Nazaret. Cuando usted nace de nuevo, todo es diferente. Todo es totalmente diferente. Ahora ya Dios no es Dios. Ahora Dios es un Padre que es Dios. Tú tienes un Dios que es tu papá. Tu papá es Dios. Tú tienes un papá que es Dios. Tú tienes un papá que es Dios. Antes de eso todo el mundo habla de Dios. Dios para aquí, Dios para allá, Dios para allá. Pero ¿cuál es? Porque todo el mundo inventa su propio Dios, que eso es parte de la rebelión, parte de la ignorancia. Rebelión tiene que ver con la ignorancia y la ceguera del hombre por su corazón perverso. Entonces en la cruz se cancela eso. Cuando Jesús dice eso, fue precisamente ese momento donde toda la consecuencia de nuestro pecado vino sobre él. El pecado que nos aleja de la paternidad de Dios. Y se sintió amargo, se sintió solo, ahí solo. Mira por qué adoramos a Jesús. Mira por qué en los cielos se adora a Jesús. Mira por qué en la eternidad nombre sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Mira por qué. ¿Por qué Jesús dijo: toda potestad me ha estado a mí? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque ahí solo Él no renunció a ti. Él mantuvo su decisión. Él dijo: ya no tengo la paternidad, ya no tengo el Espíritu Santo, yo vine a morir, me quedo aquí. Me quedo aquí. En esa soledad, Él nunca te abandonó a ti. That's why we worship Jesus. Por eso es que se adora a Jesús. Pero hay tantas millones de personas que no tienen esto. Mire, cuando yo viajo, yo me vuelvo, yo despierto a la realidad, porque yo me pienso que todo el mundo es cristiano. No todas las personas. No, they don't have what we have. They don't have what you have. You have Jesus in your life. Millones de personas don't have Jesus in their life, and we do. Somos privilegiados. Cualquier ser humano en cualquier parte del planeta que ha nacido de nuevo es un ser humano privilegiado. El próximo viernes celebramos Viernes Santo. Ese día que Jesús estaba en la cruz, se celebraba la Pascua. Entre la religión judía, la Pascua se centraba en el Cordero Pascual. Era un macho sin defecto y sin ningún hueso quebrantado. En la cruz, Jesús era el Cordero, el primogénito. Ningún hueso fue quebrantado. Él muere, pero ningún hueso es quebrantado. Él muere de asfixia rápido porque le habían dado tanta tortura, se había desangrado. Usualmente los crucificados morían porque les rompían los huesos de los pies.
Ya tú sabías que si te mandaban para la cruz, tú ibas a morir. Cuando te daban con un hierro, te rompían los huesos, entonces no podías respirar, no podías subirte a respirar, morías asfixiado, tus pulmones se llenaban de agua. Había sido profetizado que él, ningún hueso iba a ser quebrantado. En la Pascua judía, el macho que iba a ser sacrificado, el macho sin defecto, y no podía tener ningún hueso quebrantado. En la cena de la Pascua judía acompaña a los panes sin levaduras, libres de toda contaminación. Jesús es el pan de vida, en quien no hay impureza ninguna. 100% hombre, 100% Dios, 100% cumplió con la ley y con el orden divino de la creación de su Padre Celestial. En la cena de Pascua iba acompañada por hierbas amargas, símbolo de cautiverio de los israelitas. Ellos fueron esclavos allá por rebelión, porque se rebelaron a Dios. Tuvieron 400 años de esclavo en Egipto, igualito que nosotros. Cada vez que nos rebelamos a Dios, terminamos de esclavos en Egipto, en el mundo. Ellos les pasó. Entonces, ellos en la cena pascual, pues acompañaban la cena pascual con el símbolo, con las hierbas amargas, acordarse del cautiverio. Aunque estamos bajo un yugo de pecado, gracias a que Jesús bebió de la amarga copa, podemos superarlo mediante su expiación. Eso era una expiación. Él está pagando por lo que yo tenía que pagar. En la cena pascual había que comerse el pan apresuradamente. El cuerpo de Jesús fue preparado con prisa para su sepultura. Murió rápido en 3 horas. Murió rápido, lo mandaron a bajar inmediatamente porque la ciudad estaba llena. Y dijeron, bájelo. La ciudad estaba llena de gente, venía a recibir la religiosidad. La religión es totalmente horrible. Porque ahí estaba Dios pagando por el pecado del mundo. Ahí estaba Dios. Y la religión haciendo una fiesta, una celebración, comiéndose un pan amargo. Haciendo rezos. Dios no te quiere religioso. Dios quiere tener una relación contigo cara a cara. Una relación viva. Solo poquitos estaban ahí a los pies de la cruz. Solo un remanente. Había multitudes en la ciudad celebrando religiosidad. Reprendo el diablo ese. Y solamente un poquito estaban a los pies viendo a Dios pagando por el pecado de la humanidad, abriendo los cielos, rompiendo el velo. Solo un poquito. Que no te pase eso a ti jamás. Dios no busca rituales. Dios no busca costumbres y culturas repetitivas. Eres un Dios vivo, Él es el novio, tú eres la novia. Él quiere cantar contigo, divertirse contigo, sanar tu vida, usar tu vida. Él quiere darte felicidad. Él quiere derramar tu gloria cada día en ti y en tus generaciones. Nuestro Dios es un Dios vivo. Los creyentes en la cena pascual en Egipto marcaron la puerta, el marco de la puerta con la sangre del cordero para que fueran salvos del espíritu de la muerte que venía sobre toda una nación. Y los primogénitos de esa nación murieron. Si en el filo de la puerta no estaba marcado con la sangre del cordero. Simbólicamente nosotros tomamos la sangre del cordero, celebramos Santa Cena y siempre nos acordamos de Él, que gracias a Él nos somos salvos, que gracias a Él no vamos a experimentar muerte eterna, más vida eterna. No solamente eso. Gracias a Él un día tu cuerpo resucitará en cuerpo glorificado. Vas a estar flaquita con mucho pelo. Yo voy a tener el pelo bien largo hasta acá. No me voy a cortar nunca el pelo en el cielo. En el cielo no hay barbero, gloria a Dios por eso. Denle un aplauso a Dios por eso. ¿Ok? Al día siguiente
ah, que pasó el ángel de la muerte, los primogénitos fueron muertos. Y entonces se declaró libertad a los israelitas. Qué cosa más grande. En Egipto, Dios le dijo a Moisés, preparen el cordero pascual. Esa noche pasó el ángel de la muerte. Al día siguiente, se declaró libertad a todo el pueblo de Dios que estaba cautivo por su rebelión. Al día siguiente de que el primogénito hijo de Dios fue muerto, Jesús declaró la libertad a los que estaban cautivos en el mundo de los espíritus. ¡Qué poderoso! O sea, la manifestación de Jesús es una manifestación 100% de Dios, sobrenatural, que nada ni nadie lo puede detener. Pero Él estaba ahí en esa cruz, voluntariamente, entregándose a morir por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Vale la pena ser cristiano. Ahora, el domingo yo les voy a enseñar lo que pasó el domingo de Ramos. El domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén, fue bien bueno eso, fue bien bueno porque Él entró bien nice con el burrito y todo eso, y los coritos y todo eso, y fue para el templo. Y ahí en el templo formó tremendo arroz con mango. Esa parte estuvo bien buena, así que tiene que venir el domingo. Cierre sus ojos.